Mira cómo coge con las manitos y come, ve. Ya lo veo, no lo veré. Ni el Mike, ni el Mike. Buenas noches con todos. Buenas noches. Esperemos unos minutitos a que se conecten todos, por favor. Bien, creo que podemos empezar. Buenas noches con todos. Espero que hayan podido ver la película y también leído el texto para esta reunión. El acorazado Potemkin es una película que es considerada uno de los no solo clásicos a nivel mundial, sino que es una película de estudio en todas las escuelas de cine, ¿no? Fue realizado por Sergei Eisenstein en 1925. Fue una película hecha por encargo, ya que en 1905 hubo una revuelta de una de las embarcaciones. En 1905 había la guerra ruso-japonesa y en medio de este conflicto hubo una sublevación de uno de los barcos, justamente el Potemkin, ¿no? Por las condiciones en que se les mantenía a los soldados. Este hecho le pidieron a Eisenstein que destaque una película y él realizó este trabajo. Quisiera empezar pidiendo las apreciaciones de ustedes con respecto a la película, no tanto en el lado racional, sino primero en el lado sensible. ¿Qué fue lo que les impactó? ¿Qué fue lo que les llegó de esta película? Para después ya pasar sí a un análisis ya de su estructura, de su composición y claro está de su edición. Entonces, eso, quisiera pedirle su opinión. Vamos, como las otras clases, a empezar que alguien levante la mano para poderles dar el orden de participación. Entonces, vamos a empezar, por favor, Giovanni. Bueno, buenas noches. Lo que a mí más me impresionó de la película, y es un hecho también histórico comprobado, de que los zares de Rusia, las personas que ocupaban los altos puestos de militares, no tenían ninguna sensibilidad con el pueblo ruso, no tenían una empatía y les importaba muy poco, ¿no? Entonces, los como tripulantes del barco del destructor del acorazado Potemkin, resulta ser que ellos comían la carne cruda, la carne como se llama ya podrida, ¿no? Y eso denota y demuestra la poca empatía que se tenía con las demás, con el demás pueblo, o sea, con el pueblo, con con las personas de abajo, ¿no? Lo mismo cuando dejan su cadáver dentro de la carpa y todo el mundo lo ve, entonces se subleva. De igual forma, los militares cómo matan, cómo disparan contra el pueblo, ¿no? Entonces, lo más impresionante, y eso creo que es un clásico, la carriola de bebé que baja por toda la, ¿cómo se llama? La escalera, ¿no? La escalinata. Entonces, después del momento que se ve
la señora que sale y quiere que paren porque están sus hijos y después se ve que el hijo de ella fue muerto por las balas. Entonces, ahí te denota y te dice, o sea, que ahí no había esa empatía con el pueblo, había un importismo, solo importaba la clase social alta y punto, ¿no? Entonces, para mí, me puse a analizar eso, o sea, con qué frío corazón, con qué falta de humanidad se trataba a la gente, y era una población muy dura, ¿no? Que tenía que rendirle pleitesía a una persona que casi era un semidios, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Giovanni. ¿Alguien más que desee dar su opinión sobre la película? ¿Qué fue lo que le impactó? ¿Qué fue lo que más le sensibilizó? O también puede ser que a alguien le haya disgustado algo, ¿no? Entonces, por favor, si quieren eso participar, decir algo. Eh, un elemento que les voy a dar, que bueno, no sé si ya lo sabían, es que esta película, Eisenstein, trabaja con actores no profesionales. Él utilizó gente de la calle, eh, gente que no era actor, para hacer esta película. ¿Por qué? Porque quería dar, y no es porque en Rusia en esa época no había actores. Tomen en cuenta que el pueblo ruso en esa época, y bueno, y siempre, han tenido un alto desarrollo en las artes, en las ciencias en general. Ellos son muy famosos por su ballet, por el Bolshoi. También ningún estudiante de teatro no puede empezar su carrera sin conocer los textos de Stanislavski, ¿no? Entonces, o sea, hay hay un desarrollo muy importante dentro de la actuación también ahí en Rusia, sino que este director decidió para esta película tomar actores de la calle, actores, personas que no eran actores, pero que más sus rostros representaban esa fuerza que quería dar. Bien, no sé si alguien más quiera comentar, decir algo. O la pregunta mía sería, ¿si vieron la película? Yo quiero intervenir, perdón. Ya, Marvin, vamos, por favor. Sí. Bien, creo que habría que sumar algunas cosas que ya dijo el compañero Giovanni, que me pareció increíble el tema de la carriola. Eso no sé si es tal vez de dónde se le ocurrió al director el colocar esta escena que llama bastante la atención en base a todo lo que estamos viendo. Otra cosa también que me llamó mucho la atención es el hecho de ver tanta gente que haya trabajado dentro de la película, ya sea como extras. Para una película de aquel entonces me imagino que fue muy complejo el poder reunir a toda esta gente de parte del director. Aparte de eso, también el hecho de que haya podido grabar en un buque, en un barco, en aquella época, me imagino que se le haya hecho un poco más complejo, y creo que también ahí habría que analizar un poco ese tema de la producción que hubo ya en aquel entonces, que estamos diciendo que es casi inicios del cine, pero se ve una gran obra por ese tema de producción. Yo puedo observar mucho en el caso de poder hablar de buques, de barcos, de poder, no sé cómo lo hizo en este caso, creo que hubo apoyo también en este caso del ejército, me imagino, para que pueda realizar todo esto, y me parece a mí para aquella época algo grandioso, y por eso creo que es una de las joyas dentro de la cinematografía. Sí, hay que tomar en cuenta que esta fue una película por encargo, ¿no? O sea, justamente a Eisenstein le dieron esta película. Él había hecho una película anterior llamada La Huelga en 1924. Entonces ya vieron en él esa sensibilidad como para tratar estos temas, y la dirección en esa época de los bolcheviques le dan a él esta tarea de hacer esta película conmemorativa a los 20 años del primer levantamiento, que fue en 1905.
Justamente El acorazado Potemkin se estrena en 1925. Eh, una de las cosas que ocurre con esta película es que se iba a filmar la mayoría de cosas en Leningrado, pero por condiciones de clima él fue a Odessa. Y en Odessa es que a él se le ocurre esta escena, cambia completamente el guión y se le ocurre esta escena de la escalinata, en donde justamente los soldados van así. Y esto va unido un poco al texto que se les mandó a leer, en donde Eisenstein comienza a desarrollar todo su teoría del sentido y la forma en el cine. Entonces, él pone en práctica en esta película toda su teoría del montaje. Justamente en la escena de la escalinata ustedes van a poder apreciar cómo se va desarrollando, cómo va creciendo esta tensión con el manejo de planos, de primeros planos, planos generales, ¿no? Se va dando esta confrontación. El agente corriendo por la escalinata y los militares en formación disparando. Este es un hecho que no ocurrió. Esto es fruto un poco ya de la genialidad, de la invención del director para dar justamente más realismo a esta opresión que hablaba uno de los compañeros y que efectivamente ocurría. Antes de la revolución bolchevique, en Rusia existían los zares, que eran como los reyes. Entonces ellos tenían todos los privilegios, todas las cosas, y realmente el pueblo se moría de hambre, ¿no? Entonces, por eso es que se dan las condiciones de que se da esta revolución. Y a lo que decía Marvin de la producción, bueno, como era una película por encargo del mismo gobierno, entonces parece que le dieron todas las facilidades como para poder filmar en una nave militar que más o menos representaba este acorazado. La verdadera historia de la sublevación esta, como les comentaba, es en medio de la guerra ruso-japonesa de comienzos del siglo XX, ¿no? Sí hubo una sublevación por las condiciones, pero esta embarcación se fue hacia Rumanía, en donde entregaron la embarcación y no pasó a mayores, pero sí dentro de la historia de la Revolución Rusa es un hecho importante porque es la primera vez que gente de la Marina de guerra se subleva contra el zar. Entonces, esto sí fue algo que denotó y que justamente querían conmemorar. Bien, no sé si alguien más quiere dar su apreciación, su punto de vista con respecto a esto o con respecto al texto también. No sé si el texto estaba claro, estaba muy difícil, el del montaje cinematográfico. ¿Alguien quiere participar? Buenas noches. Buenas noches. Buenas, ¿se me escucha? Sí, Kevin, sí se te escucha, por favor. Ya, disculpen si se me corta un poquito porque tengo la conexión inestable. Con respecto a la película, algo que sí me llamó la atención o sea, me gustó mucho fue la manera en que el director creó ese enlace pues, entre todos los actos y también la manera en que mantenía la narrativa, o sea, de una forma tan clara y precisa, encadenando ciertos hechos que si los veías de forma aislada no tenían mucho sentido y todos los hechos eran necesarios en la película. Y otra cosa que también, o sea, que me mantuvo más que nada al borde en expectativa fue el final. Es esa tensión que logró crear por casi 8 minutos, me parece, desde que se estaban preparando para el posible ataque y prácticamente ya el alivio que en este caso el espectador siente cuando ve que son los hermanos y uno siente también esa algarabía pues
de ese sentido de fraternidad, que incluso el mensaje llegó a los demás acorazados, que también se llegaron a, bueno, a amotinar, pero con este sentido de fraternidad con el pueblo ruso. Y la verdad, eso sí, de verdad me gustó mucho la manera en que logró hacerlo, transmitir de forma tan clara, tan potente, esa cercanía, o sea, lo envolvía a uno como espectador en todo lo que había pasado el pueblo ruso y lo hacía también partícipe de la historia, o sea, como una persona más, porque uno sentía también el dolor, como mencionaron anteriormente, porque el horror de lo que veíamos en la escalinata, uno se sentía también como afectado también por el sufrimiento, en este caso del pueblo ruso. Gracias. Gracias. Sí, justamente lo que logra, y un poco con estas películas, lo que vemos es el nacimiento justamente de un lenguaje, de un lenguaje audiovisual y un poco el nacimiento de lo que viene a ser ya posteriormente el cine. Es decir, que la historia tenga una empatía con el público, que eso es muy importante, ¿no? Porque nosotros podemos apreciar cualquier película, pero si no nos motiva, si no nos sensibiliza, no tiene ningún sentido. Hay que tomar en cuenta que Einstein se basa mucho en la estructura aristotélica, en la estructura griega de la tragedia, para realizar también este trabajo. Entonces, este trabajo tiene una unidad como obra, ¿no? Tiene claramente todos los momentos que consideramos en una obra dramática, ¿no? Y tiene una estructura claramente aristotélica. Vamos con Aaron, que quiere participar. Te escuchamos, por favor. Buenas noches con todos, compañeros. Exactamente lo que más me llamó la atención de esta película es que básicamente hay dos grandes situaciones, ¿no? Una es la cuestión de la unidad orgánica, que están íntimamente relacionadas. Hay varias células orgánicas y lo que yo entendí es que están íntimamente relacionadas, según lo que yo entendí. Si no es así, Carlos, por favor, me corrige, de que, por ejemplo, en el momento de una escena, como que ya le hace la introducción a la siguiente escena, ¿no? Y también hay otro momento muy importante ahí, que es el patetismo. O sea, es patético, ¿no? En el sentido de que como que quieren conmover a la reflexión a quienes estamos expectando esta película. Y también este personaje, Eisenstein, es el padre del montaje, ¿no? Por eso estudiamos mucho esta película y todo lo demás. Y realmente, según lo que estaba viendo, dicen que el cine mudo, pero realmente yo creo que el cine mudo como que no tanto, porque tenían sonido, ¿no? De pronto tenían fondo, alguna situación de eso, ¿no? Eso vino más adelante, obviamente, cuando recién nació el cine era mudo, ¿no? Que justamente estaba en contra, muchas personas como Charles Chaplin, que decían que se estaba matando la belleza del silencio y todas esas cosas y todo lo demás, pero al final él algún momento terminó haciendo películas ya habladas, ¿no? Esa es mi apreciación sobre esto, y si no estoy bien, Carlos, por favor, corrija. No, gracias, Dayron. No, tienes mucha razón en lo que dices, porque la sonorización de esta película vino posterior. Hay que tomar en cuenta que el cine sonoro aparece recién en el 27, 29 y desde el año 30 es que comienzan a proyectarse ya películas con sonido. Antes de esto, lo que era son las imágenes acompañados ya sea de una orquesta o de un pianista que veíamos las películas, ¿no? La copia que ustedes vieron ya, digamos, sonorizada es posterior. El mismo director ayudó a sonorizar, pero tengo entendido que fueron ya en los años 40 que se sonorizó esta película, que es la copia que actualmente la vemos. Pero en su estreno inicial seguramente fue con la presentación con una orquesta que fue
narrando musicalmente cada uno de esos momentos de tensión. Vamos con Rubí, por favor. Buenas noches con todos. Bueno, a mí lo que me llamó bastante la atención de la película que vi es en sí las escenas dramáticas que fueron pasando y que realmente, aunque es cine mudo, ¿no? Se transmitía de una manera impresionante porque era como que se estaba viviendo el momento. Entonces, a mí me impactó mucho cuando el niño cae en las gradas y empieza así a sangrar y ahí se movían los planos para mostrar, o sea, esa escena de tensión cuando una señora le miraba y fijamente y el niño iba así como agonizando y muere. Entonces eso a mí me llamó muchísimo la atención de que yo, o sea, prácticamente, o sea, en lo personal yo pude sentir lo que querían transmitir y eso de ahí, o sea, para mí fue muy, muy bueno. Entonces esa sería mi acotación. Gracias. Sí, justamente el cine tiene que sensibilizar, si no, no tiene mucho sentido. Y esta película logra eso. Imagínense que es una película que ya va a cumplir 100 años y que todavía sigue vigente, sigue funcionando. Las personas que le ven por primera ocasión les causa esa tensión y esa tensión está marcado justamente por el montaje, ¿no? Entonces, por eso les había mandado a leer justo ese texto para poder entender cómo se va desarrollando, ¿no? En la historia del cine, el desarrollo del montaje. Einstein es uno de los teóricos que comienza a dar las bases del montaje, ¿no? Como vieron en el texto, sí hay otras teorías y todo, pero quien comienza a analizar el cine que se había hecho hasta esa época y comienza a hacer una propuesta estética, una propuesta técnica, es este director. Y lo mejor de todo es que no es solo un teórico, él lo pone en práctica en esta y en las otras películas. Si ustedes tienen oportunidad de ver algunas otras películas de él, como Iván el Terrible, Alejandro Nevsky, se van a dar cuenta que él pone en práctica completamente toda su teoría de que el cine tiene que ser una unidad de acción y una unidad dramática. Él se basaba mucho en el sonido para su montaje, ¿no? Y sus películas son como una partitura, es como una banda sonora claramente marcado con un ritmo musical. Él aplicó mucho esto. Vamos, por favor, con Rommel, que quiere también participar. Buenas noches, ¿cómo están? Sí, yo también quería aportar algo sobre la película. A mí me impactó bastante esta cuestión del montaje, porque bueno, después de leer el texto, hay una parte que decía que el montaje era como, creo que decía una parte técnica y una parte expresiva también. Y en cuanto al expresivo, creo que, o sea, él lograba expresar más que todo el tiempo. Es decir, o sea, en la escena de las escaleras, como que el tiempo se alargó, ¿no? Como que no iba a terminar esto. Y también después la otra parte, la parte 5 creo que era cuando estaban como preparando los cañones y parecía que iban a disparar. Entonces es como, no sé, era como una desesperación, como que el tiempo no pasaba rápido y uno no sabía qué es lo que iba a suceder. Pero como analizándolo era como, se presentaba como tomas de los cañones, de rostros y de otras cosas y eso como que hacía demorar la acción y eso es lo que daba la desesperación. Bueno, esa es mi apreciación, profe. Gracias, Rommel. Sí, eso es crear una tensión. Y justamente en el cine vas creando una tensión dramática a través de las imágenes, que uno comienza a esperar que pase algo y de pronto te van marcando con un suspenso. Más adelante, a lo largo de este taller, vamos a ver cómo va desarrollándose este lenguaje y cómo hay maestros dentro de esto, por ejemplo, Hitchcock
que es el maestro del suspenso, cómo va manejando esas tensiones. Pero es importante que entendamos cómo va evolucionando el cine, cómo se va desarrollando y vamos viendo los diferentes elementos. Vamos con Rodrigo, por favor, que también quiere participar. Sí, hola, hola, buenas noches, camaradas. Bueno, quería decir que me gustaron bastante la película, sobre todo por la connotación social que tiene. Pues vemos las luchas sociales, nos muestra más o menos el margen de lo que es una lucha social y cómo se da sobre todo la revolución, en este caso del proletariado, que igual históricamente pues se mantiene en aquello. Eh, bueno, en realidad me gustó bastante porque históricamente pues se ha hablado, ha habido muchos hechos conforme a Rusia y a la revolución. Yo estaba leyendo un escritor del que hice alguna vez algún informe en la universidad, Bakunin, es el padre del anarquismo. Pues él explicaba en su libro Anarquía y Estado que él había, pues en ese tiempo, más o menos el proletariado era un proletariado cultísimo, un proletariado demasiado oculto de vanguardia. Entonces las revoluciones pues se daban de esa manera, se daban pues en pro de una cultura, en pro de la sociedad, como lo mismo ha sucedido en este caso con el anarquismo español directamente, que igual eran como amigos pues muy cercanos con los soviéticos, pero hubo algunas diferencias. Entonces, bueno, la connotación ahora es que, bueno, hay algunos grupos que ya no son realmente, que dicen luchar por los obreros, pero que no luchan por los obreros ni por la clase obrera, sino que más bien son grupos de oclocracia. La oclocracia es como la forma degenerada de la democracia, es el gobierno de la muchedumbre. Entonces ahora tenemos como que ese proletariado ocultísimo, bueno, dentro de ese proletariado oculto se ha mezclado pues toda esta oclocracia y peligra bastante pues lo que es la revolución social en realidad, porque no se deben olvidar jamás las ideas sociales. No se tiene que remitir, creo, nada más a un film, sino que hay que tomar eso como base pues para actuar. Entonces también saber que todo eso se da a partir de la educación, yo creo. Entonces evitaríamos pues, ser parte de esa gente desarraigada, oclócrata, que nada tiene que ver con los luchadores sociales antiguos, más bien que son un grupo pues hijo de la derecha liberal, pues más puro, una gente que anda como que en mallas, con el pelo pintado de morado y todo rara. Pues ya sus colegas, pues es la parte en realidad sustancial que yo he tomado del filme que hemos visto. Hasta aquí mi intervención. Gracias. Hay que tomar en cuenta que esto de las clases sociales, de la división, esto viene, digamos, de siempre, de la antigüedad. Mientras haya grupos hegemónicos y grupos de base, o como se dice, el pueblo, o el proletariado, como quieran ustedes llamarle, siempre ha existido. Yo no sé si va a existir esta división siempre de clases, ¿no? O de grupos. Acuérdense que desde Espartaco, ¿no? Desde los antiguos romanos que les utilizaban para el circo, había eso, ¿no? Y entonces Espartaco es la revolución de los esclavos que se da en el Imperio Romano, ¿no? Entonces siempre, mientras haya desigualdades, mientras haya grupos, como se dice, de poder hegemónicos donde no respeten las libertades del resto, siempre habrá esto. Pero volviendo a la película, volviendo al film, yo creo que es importante entender cómo que primero fue un trabajo por encargo. A Eisenstein le dijeron, tiene que hacer una película que rescate este hecho, que fue la revuelta de los marineros, ¿no? Y el hecho histórico es que el resto de la flota no disparó contra los marineros. Y ese es el hecho histórico. El director coge esto
y pone que un poco el acorazado no dispara contra la población que está en tierra. Entonces, estos elementos también son muy importantes a tomar en cuenta. Y lo que un poco les comentaba, él llega a Odessa porque no logran filmar todo lo que tenían que filmar en Leningrado por las condiciones climáticas, y en Odessa comienza a enterarse de cómo les trataba toda la represión que había en este puerto. Entonces comienza a cambiar inclusive el guión y crea esta escena de la escalinata, ¿no? Que ese hecho no existió en la vida real, sino que ahí sí es la imaginación y el aporte del director y guionista, el haber hecho esta escena, que es la que realmente todo el mundo le recuerda. E inclusive leí en alguna parte que después de haber visto la película, mucha gente cree que esa escena realmente existió, cuando en realidad no existió así, sino que fue un aporte, un invento del director. Bien, no sé si alguien quiera participar, decir algo más. ¿No hay ningún otro comentario? Bien, si nos desconectamos, como ustedes saben que tenemos 40 minutos, nos volvemos a conectar, porque en la segunda parte quiero presentarles un trabajo ecuatoriano de la misma época que fue hecho el acorazado. Es del archivo de Álvarez, que es uno de los primeros documentos filmográficos que tenemos en la Cinemateca, que más o menos este archivo va de 1922 al 35, y después comentaremos de eso. Quería también hacerles referencia al texto, al de la edición. Yo no sé si hubo algún problema, si alguna gente me decía que es un texto un poco complejo para la gente que no está como en el medio cinematográfico. No sé si eso quieran preguntar algo del texto, o el texto estuvo entendible. Si quieren eso, comentar algo. O con respecto a eso, al texto sobre el montaje, que lo leyeron, o todo estaba claro. O la pregunta sería, ¿sí leyeron el texto? ¿Alguien que quiera Buenas, participar? Sí. disculpe, maestro. Sí. Sí, yo leí el texto y para mí está claro, ¿no? Porque nos está hablando sobre la evolución del montaje, las diferentes maestros del montaje durante la historia. Y nos está hablando, por ejemplo, yo estoy deduciendo que la película tiene bastante de tónica, ¿no? Porque seguía una línea musical. Y también nos está indicando que estaba con un montaje sobre lo que son las escenas y se basaba en lo que era el desarrollo de la escena, más la música, para darle un tono dramático. Entonces, más o menos el texto me ayudó muchísimo a determinar cómo estaba hecho el montaje, las escenas y algunas de sus actividades. Para mí me ayudó mucho, incluso a entender la película. Bien, gracias, Giovanni. Vamos, por favor, con Sara Montaño, por favor. Buenas noches con todos y con todas. Bueno, para mí el texto sí me resultó bastante básico, porque hablaba, por ejemplo, sobre algunos tipos de planos, sobre algunos tipos de montajes. También mencionaba algunos autores como Godard, me parece que también a Lars von Trier, pero lo que me faltó un poco fue profundizar sobre este tipo de montajes, sobre este tipo de planos, porque yo lo que entendí es que más o menos en este documento lo que usted hizo fue más o menos como que mencionarnos algunos autores o cineastas importantes, pero creo que sí me faltó profundizar o conocer más sobre este tipo de montajes, este tipo de planos, a diferencia del documento del cine surrealista, que me quedó muy claro porque lo encontré muy explicativo, muy, o sea, tenía todo resumido,
A este sí como que lo encontré un poco superficial y por eso pensé pues que todo lo que, la información que estaba en este documento tenía que yo indagarlo en, pues en internet con búsquedas bibliográficas, que no está mal, pero bueno, ya que nos hizo esta pregunta, quería comentar esto y pues eso básicamente, respondiendo a su pregunta. Bien, gracias. Es que justamente yo creo que un poco la idea del taller es eso, que vayamos aprendiendo entre todos y que la gente también investigue, o sea, en el sentido de que no todo puede estar en el texto, o como alguien decía, inclusive yo les puedo dar un punto de vista, pero ustedes investigando, indagando, pueden encontrar otros puntos de vista, otras apreciaciones. Y eso es importante en el conocimiento, ¿no? Los sofistas en la antigua Grecia sabían decir que uno aprende en el diálogo, en la confrontación. Y esto creo que es un método de estudio, de aprendizaje, que muchas veces lo hemos perdido en la escolaridad, en la educación escolar, en donde solo hay una unidireccionalidad del conocimiento y el resto lo asume así o no lo asume, pero no hay un proceso investigativo, no hay un proceso de diálogo, ¿no? No hay un proceso inclusive de contradicción en donde ustedes de pronto no pueden estar de acuerdo o estar de acuerdo en una posición. Entonces, el taller se basa en esto. Este método un poco que yo les estoy dando, yo lo aprendí de Ulises Estrella y de otros maestros que he tenido la oportunidad de recibir. Yo recibí un taller con García Márquez en donde él eso cuestionaba todo, en donde era un taller de guión, en donde uno participaba, presentaba un escrito y él lo hacía a pedazos porque cuestionaba todo. Entonces, en el dialogar, en la dialéctica que hablaban los sofistas, ¿no? Es justamente eso, la confrontación de ideas que nos permite aprender entre todos. Yo estoy tratando justamente con este taller de que ustedes inclusive los textos que leen de pronto pueden cuestionar, pueden investigar si son verdaderos o no, o lo que están diciendo el texto vale la pena. Sí, Aaron, ¿tú quieres decirnos algo, por favor? Sí, lo que estábamos investigando, y como usted bien lo dijo, no todos estamos en el medio del cine, pero hay que investigarlo, ¿no? Lo que estaba investigando es que hay dos tipos de montaje, ¿no? Dice que hay un montaje que es interno, que se hace con la misma cámara, ¿no es cierto? Va siguiendo toda la actuación, pero si te equivocas tienes que volver a repetirlo. Y también hay un tipo de montaje externo, ¿no? Que se hace después de la filmación y todo lo demás. Y dentro de lo que observamos, también leí de la película que vimos, también decía que también hubieron escenas reales dentro de la película. Habían cogido algunas escenas y todo lo demás y habían hecho la cuestión del montaje. Y dentro del montaje, obviamente, creo que es la secuencia de las escenas, ¿no? Y también dentro del montaje va el sonido. Y dice que el sonido, hay tres tipos de sonido, ¿no? Uno, los diálogos, otro son los efectos especiales y también en ocasiones hay lo que es la música. Entonces, eso es lo que se logró investigar. En el texto hay cosas que no están y como nosotros, bueno, lo digo en mi caso, lo mío no es el cine, sino que estoy acá porque quiero aprender, como lo dije al inicio, porque soy parte de una institución y ahora todos los eventos son virtuales. Entonces, esa es la situación. Y también quería contar un poco de la película, la escena del cochecito, que es tan famosa que ha sido incluso para una parodia de Los Simpsons, también hacen del coche, pero en esta película hay mucha simbología también. La cuestión del coche, desde mi punto de vista, significa, hace una referencia a que el pueblo está como huérfano, ¿no? ¿Cierto? Y por eso es que la gente reclama y todo lo demás.
Entonces, para mí el texto, como le digo, no es mi lenguaje, pero sin embargo, pues investigando se llegó a saber eso de la cuestión de montaje, ¿no? Que en resumen, insisto, es